Aumentar su año de popularidad, su base de enseñanza, su base de ministerio en Capernaum, al norte de Galilea. Mire, así, seguro, suelto, a grito, con seguridad. De repente ya lo sabemos, pero no lo mencionamos algunas veces, no se menciona en algunos datos. Y ahí de la demostración de su autoridad. Después de eso, demostró autoridad. ¿Sobre quién? Demostró su autoridad. Lucas manifestó su autoridad Jesús manifestó su autoridad sobre demonios. Esto le llamó la atención a los griegos, lo que Lucas les enseña. Sobre los demonios, sobre qué más, enfermedades, y violencias, sobre los hombres incluso, sobre la naturaleza misma, hombres, y sus tradiciones. Cuando dice sus tradiciones, las tradiciones de quién? Entonces Lucas presenta, ¿verdad? En el ministerio de Jesús, él presentó de que él tenía autoridad sobre todo eso. Sobre las lepras en los que vemos. Sobre la lepra también, cuando dice sobre la lepra, sobre la lepra y no sobre los hombres, ¿verdad? Es que la lepra era producto del pecado. O sea, no, creo que no era considerado como una enfermedad común y corriente. Sí, por eso. Vamos a ponerlo. Mira. Oigan bien. En su cuaderno, inciso 4, inciso 5, e inciso 6. Tarea, hasta hoy les dejo tarea, hijos. Por bienvenida el hermano Lima y el hermano Carlín. Doble. Tarea. Inciso 4, 5 y 6. Escribirlo. Quiero que me saquen un resumen, porque ya eso es cosas que conocemos, pero en el cuaderno y yo rapidito se los voy a revisar. Como quieran, si me lo quieren presentar en hojas o en el cuaderno, como quieran, opcional, porque yo quiero que ustedes lo tengan ahí también. Como continuación. Resumen. Sí. Resumen, hijos míos, de 3 principios, que están muy sencillos, tan fáciles. El viaje al final a Jerusalén, la entrada triunfal, su rechazo, perdón,
ministerio de Jesús, el Hijo del Hombre, en tiempos de rescatamiento, el padecimiento y sacrificio de Jesús, y el 6, la final acreditación de Jesús, el Hijo del Hombre. Así, inciso 4, el resumen, inciso 5, el resumen, inciso 6, el resumen. ¿Entendieron? Para el próximo lunes. Les cuesta 5 puntitos. ¿Más poquito? Sí. Con eso, con esta tarea terminamos Lucas. Ya, descansen de Lucas. Pero se los he dejado porque no me están leyendo. No me están leyendo el libro, el material. Se nos olvida por eso. Lean. Cuando estábamos viendo el libro de la historia de la iglesia, ahí leyeron bastante, ahí me demostraron bastante, ahí trabajaron en las exposiciones, en los trabajos, ahí sí supe yo que leyeron bastante. Solo era una clase, ¿verdad? Solo una, los domingos y 2 horas. Ah, por eso. Ahí está, pero ya. Como una clase, ahora son 4. Y le faltan más. Vamos a ir los niños, vamos a recreo. Ah, por eso. Y comenzamos Juan el próximo lunes. Si les gusta, pueden pasar allá atrás de un solo, porque vamos a dar la clase. Ah, mira eso, qué show. ¿Cuándo me crees? Oh, sí, yo soy 4. No soy muy bueno para esto. Soy muy malo. Bueno, vamos a orar, hermano, vamos a ponernos manos en el Señor en este momento. Hola. Padre que moras en los cielos, en esta hora Jesús, en la que estamos, dándole honra, dándole gloria, oh Padre celestial. En este momento, aquí por la gloria, le pedimos que sea usted que abra nuestro entendimiento, oh Dios, nuestro corazón, y poder asesorar su palabra. Nos unimos en el nombre de Jesús, le rogamos, Padre celestial, que sea usted Cristo de la gloria, que pueda bendecir a cada uno de mis hermanos que en esta hora están presentes. Gracias Señor, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Le damos gracias Señor. Aleluya. Amén. La hermana tiene un gran problema. Pero bueno, vamos a ver. Estamos con Juan. ¿Me trajeron la tarea? Sí. Tenemos tarea hoy. Solo un resumen de los incisos 2, 4, 5 y 6. O 3 también. No, 4, 4, 5 y 6. Un resumen, ¿verdad? ¿Lo trajeron? Sí, en el cuaderno, ¿verdad? Sí, en el cuaderno o en hojas o como quieran. Pero yo quiero que lo tengan y que lo hayan leído. Bueno, vamos a ver Juan hoy. Vamos a entrarle a Juan. Muy bien. Hoy es 6, 10, 26. Yo necesito que me den una explicación demasiado grande. ¿De qué? Pero necesito hablar con usted y que me explique algo.
que me expliquen algo, porque siempre me agarran con eso y yo he estudiado, pero Siempre le agarran. siento ¿Con que qué? me dicen algo. Ah, no, eso no es de la clase. ¿Aún no es de la clase? No. Ah, bueno. Porque si era de la clase, Pero es yo... que me tienen... No. Bueno, vamos a ver, muy bien. Vamos a ver el libro de Juan que nos corresponde hoy. Juan. Vamos a hacer un repasito breve. El libro de Juan, hemos visto los 3 evangelios, los 3 libros, los 3 apóstoles, y cada uno de ellos tiene distintas perspectivas. Cada uno de ellos nos presentan a nosotros que estamos viendo el libro, la materia, los evangelios, los 4 evangelios, y cada uno de los evangelios nos ha presentado distintas perspectivas. Cada uno tiene su punto de vista, a quien le presentaron su mensaje, cómo lo presentaron, por qué lo presentaron, sus propias, cada uno tiene sus propias puntos de vista, ¿verdad? Aleluya. Les pido disculpas por todo. Entonces, y Juan, igual que los evangelios, ¿verdad? Juan tiene su distinto punto de vista también, ¿verdad? Vamos a ver entonces, vamos a comenzar y viendo a la paternidad de Juan. ¿Alguien leyó algo de Juan? No. Que me diga algo. Que fue escrito para la iglesia. Ajá. ¿Para qué fue escrito Mateo, hermano Guillermo? Para los... ¿Para quién, hermana Carmen? No se recuerda. ¿Para quién, hermana Olga? Para los judíos. ¿Y Marcos, hermana Irma? ¿Para quién fue escrito Marcos? Ay, Padre de la Gloria. Ayuda al hermano Freddy. Ayuda al hermano Mauricio. Para los romanos. Para los romanos. ¿Para quién fue escrito Lucas, hermana Marita? Para los griegos. ¿Y Juan, hermana? Para la iglesia. No me le dejaron. Pero tenía, ¿verdad? Yo sé quién me la tiene. ¿Verdad? Muy bien. Juan escribe a la iglesia. Entonces la paternidad de Juan. Juan, su escritor, ¿quién fue? Juan mismo. Su escritor, Juan mismo, ¿verdad? Juan el apóstol. Aquel Juan que un día cenó con Jesús en la última cena, que estaba junto con los discípulos en la última cena y que se le recostó, ¿verdad? Ese mismo Juan. Aquel Juan que tenía muchas cualidades, Juan cariñoso. Muchos libros lo mencionan, el Juan, el hombre del amor. Muchos lo mencionan, tantos libros de Juan, hay tanta variedad de libros de Juan. Y cada uno le habla distintas cosas de él, con esa característica, con esa cualidad de cariño, de amor, de afecto, ¿verdad? Que él siempre mantenía. Hermano, a mí me hicieron una pregunta de ese Juan hoy. Ajá. Entonces, como yo le estaba hablando, y me dice, yo te quiero una pregunta de Juan el Bautista con el apóstol. Yo le dije que Juan el Bautista era que había nacido antes que Jesús, porque él iba abriendo el camino para que Jesús, para después predicando, ¿verdad? El Evangelio. Y Juan el apóstol es el que andaba con Jesús. Eso fue lo que yo le dije. Fue el discípulo, uno de Ajá. los discípulos de Jesús, Ajá. ¿verdad? Recuerde que, hermano Dimas, de los 4 evangelios que hemos visto, ¿los 4 fueron discípulos de Jesús? No. ¿No sabe o no? No, o sea, la verdad no he estudiado eso. Pero los cuatro fueron discípulos de Jesús. ¿Sí? ¿Seguro?
Los 4 fueron de los 12 apóstoles, No, los 4. Lucas no. Lo que se- Dígame usted. Sí. Los 4 fueron apóstoles de los 12 apóstoles. Ayúdenme, hermano. No, solo 3. 3. ¿Quiénes? Mateo, Marcos y Juan. Correcto. Mateo, Marcos y Juan. No fueron los 4. No fueron de los 12 de apóstoles. ¿Apóstoles o discípulos? De los apóstoles que escogió. Marcos no fue apóstol. De los 12 apóstoles. Marcos no fue apóstol. ¿Marcos no fue apóstol? No. ¿Por qué? Denos la explicación a usted por qué. Marcos, según el que escribió, ¿verdad? Ajá. Según él, era uno de los que después se unió y andaba con Pedro, o sea, fue discípulo, digamos, de ellos, pero Ajá. apóstol, ¿Estás negociando con él? apóstol yo no sé si es eso. Tiene razón él. Dijeron que 3, pero solamente son 2. Vimos el escrito de Marcos, ¿se recuerda? Que decía, Ah, ya, El que se le desertó a Pablo. ¿ah? El que se le desertó a Pablo en el primer viaje, ¿verdad? Que uno de los primeros viajes, el sufrimiento de Marcos fue después Un poquito de eso. de la iglesia, cuando la iglesia primitiva, cuando la empezó la iglesia, la primera iglesia. ¿Estamos en lo cierto? Sígame que me está interesante. Santo. Está interesante. Continúe diciéndonos algo más. Bueno, de lo que sabemos es que con Pedro, ¿verdad? Como en casa de ellos, parece que Pedro se juntaba con ellos y ahí anduvo a Marcos con ellos. Luego, después de eso, fue que en los viajes que ya hacía Pablo y Bernabé, ¿verdad? Fue que también se unió a ellos para ir a viajes misioneros. ¿En qué viaje de Pablo? En el primer viaje Ajá. y en el segundo ya se separaron. Ese fue él con Bernabé, ¿verdad? Bernabé. Ya está ahí. ¿Y terminó todo el viaje con Pablo? No, ¿No terminó? ya no. A mitad de camino, cuando ya iban a ir hacia otro lugar, entonces ¿Qué hubo entre ellos? fue como, digamos, como algo así, una pequeña discusión diciendo, la verdad es que quizás no va. Entonces después dijo él, bueno, entonces, Muy bien, está bien. Mi hermano ha leído ahí. ya no sé. Muy bien, claro, hermano. Hay que estar seguro quiénes eran los Importante 4 es que no es los 4 personajes. Tenemos que estar seguros y tenemos que manejarlo así. Importante es que no es. ¿Quiénes eran? Si eran discípulos, porque no vamos a decir que que Lucas era un discípulo o era un apóstol de los 12 apóstoles de Jesús. En un mensaje no vamos a decir eso. Porque, mire, la gente nos va a decir, no, hasta se pueden parar. Hermano, disculpe, Lucas no era discípulo desde los 12. No era uno de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Y cómo nos vamos a sentir? Ay, Dios. Traga mi tío. No, puede pasar. Dígame. Una pregunta, hermano. Los 12 discípulos, Los escogidos, los 12 apóstoles. Ajá. los 12 eran apóstoles. Los 12 que él llamó, que Jesús llamó para que trabajaran con él en su ministerio, los 12 fueron 12 apóstoles. 12 apóstoles. Sí. Porque Porque discípulos, comúnmente decimos los 12 discípulos, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Pero comúnmente Jesús tuvo muchos discípulos. Porque todo aquel que le seguía y le escuchaba eran discípulos de él. Incluso las mujeres fueron sus discípulos, no discípulas. yo entiendo en el estudio que hicimos hace como un mes atrás, no todos los discípulos calificaban para ser apóstoles. No todos los discípulos fueron seleccionados y Jesús sabe por qué los escogió. Jesús supo por qué los escogió a los 12. Cada uno tenía distintas cualidades y cada uno tenía su forma para que nosotros aprendiéramos de ellos en el futuro. Cada uno tenía algo, en el caso de Mateo. Cualidades incluso hasta de los defectos, incluso hasta de su modo de vivir, su vida diaria. Ahora nosotros nos enseñan, nos sirve a cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién sería lo correcto llamarle? ¿Discípulo o apóstol? Apóstol. Pues la Biblia nos menciona como los 12 Apóstoles.
También en algunos casos, Ajá, sí, pues, primero fueron discípulos y después los convertidos. Después Jesús les dio el título de apóstoles cuando Jesús le dio ya el título de apóstol. hizo el llamado directamente a los 12. Y Al principio, escogió- al principio, ¿verdad? Dice los discípulos. Y luego así que ya escogió, dijo, les dio el título de apóstoles. Ajá, una vez ya estaban los 12. Y después de eso, en hecho ¿Qué ya significa está. discípulo? Seguidores. Uno que sigue, uno que aprende, Que está aprendiendo. Que está aprendiendo. aprendiendo de, ¿Verdad? No tanto que vaya, que camine. por y que cerca, aprende, se forme que los sigue y pies, aprende. sino aprendiendo, que estaba aprendiendo los 12. Y eso era lo que estaban a la par de Jesús siempre. Y donde él iba, iban con él, porque los estaba preparando Jesús. A ellos los preparó. Una vez Fueron máximos. quedaron solos o incluso después, en cierta ocasión, Jesús les dijo, mis apóstoles. ¿Verdad? Sí, sí, Pero los discípulos y los apóstoles, él se refería a los 12, ¿verdad? Aunque muchos le seguían, dice algunos casos de la Biblia, de los versículos de los evangelios, muchos le seguían, pero no todos, dice ahí una frase, muchos le seguían por X razones, porque les daba de comer, Igual a las la iglesia en La Paz la también. algarabía, por esto, por lo otro. Muchos se quedaban allí escuchando. Escuchaban un día, 2 días, 3 días, que se dio algunas varias veces, pero no tenían el mismo seguimiento como que tenían sus discípulos, como que tenían los más cercanos, ¿verdad? Los preparó Jesús, sí, claro, los preparó, a todos los preparó, todos tuvieron la misma preparación como nos preparamos nosotros, ¿verdad? Entonces, este Juan fue el que cuando María estaba embarazada y fue a visitar a... No, ¿No fue este? no. Ajá, que fue a visitar a quién. Este era el que Ese fue estuvo cuando El lo que visitaron a el niño saltó. porque No, aquel fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Pero el que visitó a María, ¿y usted? Fue María. Elizabeth. María la visitó a él. María visitó a Ajá. Elizabeth. Ajá. Y cuando... Y Elizabeth estaba embarazada, 3 meses tenía ella, dice. Ese fue Y Juan él el se movió. Bautista. Ese fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Sí, porque María le iba a llevar la noticia que ella estaba, el ángel se le había presentado y todo lo demás. Muy bien. Ese es Juan el Bautista, eso no nada que ver. Muy Es bien. que aquí habla de 2 Juanes, por eso él dice eso. Aquí habla de otro Juan, mire, dice, lo más probable es que Juan fuese discípulo de Juan el Bautista antes de No, claro. comenzar a seguir a Cristo. Fue, Juan 1:40. ajá, leámoslo rapidito. Juan 1:40. Pero ese que usted leyó está clarito ahí. Pues por eso le pregunto, por eso la pregunta del hermano. Pero ahí está bien clarito lo que dice. ¿Qué fue? Que posiblemente él Juan el Bautista. Era primero apóstol de Juan el fue Bautista. discípulo, no apóstol. Fue discípulo de Juan el Bautista. Ya quería Juan eso. el Bautista enseñó. Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Anduvo anunciando, Él fue, y por eso predicando. Él hizo lo que Jesús también hizo. Él lo hizo. Entonces muchos le seguían. Por eso es que cuando Jesús le decía, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Eres Juan el Bautista, eres esto, y muchas veces eres un profeta. Nosotros hemos escuchado a Juan en alguna ocasión le dijeron así. ¿Verdad? Entonces, ¿quién eres? No reconocían a Jesús. Porque ya habían dado a Juan predicando antes. Juan predicó a las personas, anunció, y así, etcétera, etcétera. Él anduvo. Él hizo lo que Jesús hizo. Lo que pasa es que en esa parte a veces yo pienso que llega como una serie de confusión por el hecho de que, digamos, estas dos personas tenían, o sea, Dios y Juan el Bautista eran casi de la misma edad. Entonces, ¿y cómo es que él va a preparar el camino si Dios ya estaba, o sea, iban de la misma edad, porque él no se levantó de un solo? Entonces la gente dice, pero Juan el Bautista, él preparó el camino, pero Dios Siempre necesita. La voz que clama en el desierto. Él dijo, no tengo Sí, pero con propósito, él vino a preparar el camino, o sea, la tierra. Ahora mismo nosotros estamos haciendo el papel de Juan el Bautista,
predicando el Evangelio para que un día se les dé entregar lo que se les ha prometido. Y era el propósito de Dios, porque si Juan no hubiese bautizado a Jesús, la gente tampoco hubiese creído. ¿Por qué? Porque cuando Jesús salió de las aguas, no dice que vino la paloma del Espíritu Santo, y fue cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y eso muchas personas tuvieron. Ajá. Muy bien, estamos claros, ¿verdad? Como que nos hemos salido un poquito del tema, pero sí, correcto, pero es interesante. Pero hay mucha confusión. No, pero está bien, me gusta ese debate, así me gusta a mí. Yo me gustaría hacer una pregunta. Es que aún estoy confundido. Ya. Diga. ¿Por qué algunos predicadores se dan el nombre de apóstol? Eso ya hoy, eso sucede hoy en día. ¿Por Ahora qué? hay abogados y licenciados. ¿Por qué? Porque esos son nombres que se han apropiado, títulos, por decirlo así, que se han apropiado. No existe ningún título o ninguna materia que le diga usted está sacando el apostolado en teología. No existe. Simplemente, sí, se lo ponen ellos mismos, autonombrados. Se autonombran ellos, automáticamente, se nombran, se ponen esos títulos, pero eso no existe según el estudio de teología que van a sacar, que ustedes van a ser apóstoles en teología, no. Yo soy doctora. Doctores. Yo creo que ella es doctora. Era llamado que tenían para los que fueron apóstoles. Ajá, correcto. ¿Quería algo, mi amor? Sí, claro. Yo siempre siento caballero de la tercera iglesia por la salvación. Nuestro pastor José Pingay quería darle una invitación al presidente. Puede dejársela a él es el presidente. Gracias. Saludos al pastor Humberto. Muy bien, entonces seguimos. Es muy importante, ¿verdad?, tener la diferencia. Hacer la diferencia o saber nosotros en cuanto a los Juanes. Porque incluso Marcos se llamaba Juan. Juan Marcos. ¿Verdad? Y no vamos, es muy importante que estemos claros con los Juanes. Este era el menor de los discípulos, ¿verdad? Ajá, uno de los menores. Muy bien. No tengo muy claro, ahorita no me recuerdo muy bien cuántos, más o menos, pero sí los más llamados, incluso Marcos, que se llamaba Juan Marcos. Bueno, Juan el apóstol, en su ministerio, recuerden que esto fue cuando ellos escribieron estos libros, ya había pasado mucho tiempo del ministerio de Jesús en su preparación, pero Juan fue testigo ocular, porque él anduvo con Jesús, él fue su discípulo. Entonces Juan, en aquel tiempo, muchos días después o años después, Juan tenía, porque vamos a sacar la información de dónde viene de que él escribió el libro de Juan. Bueno, Juan tenía un apóstol llamado Policarpo. Policarpo le dio información, ¿a quiénes? A Ireneo y a Teófilo. Entonces Juan tenía un apóstol llamado Policarpo. Muy bien. Ya hoy Juan ya tiene sus apóstoles, sus personas a quienes les ha enseñado, personas que ya hoy se levantan y están trabajando en iglesias. Tiempo después, cuando la iglesia empezó a trabajar, que se extendió. Muy bien. Entonces, dice que Policarpo le dio información a quienes, a Ireneo y a Teófilo. ¿Qué hicieron ellos? Dice que testificaron como fuente interesante que Juan fue el escritor del Evangelio. ¿Verdad? Entonces, Policarpo le dio información ¿a quiénes dijimos? A Ireneo. Estos eran romanos, uno de ellos. Y Teófilo. Estamos con el libro de Juan. Todos tienen el libro verde y el libro de Juan, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, ellos le dieron información. Estos dos le dieron información a Juan. Mira, a Policarpo es la cosa. Sí, pero Policarpo vio, fue testigo de que él escribió ese libro, ¿verdad? Ajá. Él fue testigo, él fue testigo de que son fuentes verdaderas, ¿verdad? De que Juan fue el escritor
el libro de Juan. Del Evangelio. El Evangelio de Juan. Perdón, Policarpo estuvo, digamos, con Juan. Policarpo fue apóstol de Juan. Estuvo con él, ¿no? Estuvo con él aprendió de él, recibió enseñanzas de Juan. De Juan. Entonces, él recibió mucho de Juan, entonces él fue testigo, él lo vio, él estuvo con él. Y Juan fue testigo ocular del ministerio de Cristo. ¿Qué significa testigo ocular, hermano Ronaldo? Una persona que estuvo ahí y Vio, ¿verdad? Que no le pueden decir a qué ojo así y acá, que sea mentira cuando él vio lo real, ¿verdad? Él fue testigo ocular. Juan fue testigo ocular de Cristo. Es muy importante esta información, porque pregunta de examen o en alguna pregunta que yo les haga por ahí. No crean que yo lo escribo de puro gusto. no que quedamos aquí, vamos a presentar aquí Y peor lo que le toca a Juan. Ay, que me meto con... No voy a salir con Juan el Bautista. Vamos a ver, muy bien. Juan fue testigo de la gloria de Jesús. Vio la crucifixión, mire. Muy importante. Vio la crucifixión. La crucifixión. Juan vio la crucifixión. Juan vio la crucifixión y fue discípulo de él. Correcto. ¿De quién fue discípulo Juan? De Jesús. A ese le llamó entonces, ¿cómo? El discípulo amado. Así lo presenta este escritor. Juan se le nombra el discípulo amado. Y ya sabemos, él fue el que se recostó al lado de Jesús en la última cena. Dentro de los discípulos de Jesús, habían tres muy cercanos a él. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Los que estaban más cerca, se supone que eran uno de los que estaban ahí más cerquita de él. Más cerquita, que querían saber ahí, más. Eran los más son amados de Dios. Como yo, De los tres más dos amados. y aquel tres. Ajá, Juan era el que más le conmovía su corazón. Estaba ahí. Como ellos Me tres. imagino que conversaban mucho. Como ellos tres. Pedro, Jacobo, Juan. Pero Juan sí que fue señalado. Juan es el que estamos hablando. También se le acredita a Juan porque conocía las costumbres e historias judías, siendo él judío palestino. Juan era judío, esto es muy importante, judío palestino. Esto es como alguien que dice salvadoreño de San Miguel. Salvadoreño americano. Salvadoreño del Liquitillo. Ese gringo que come Los chiquillos. Salvadoreño de Alicia. Eso. Judío palestino, así era Juan. Hondureño de la zona. Eso. Ahí. Muy bien, entonces, Juan era hijo de Zebedeo. ¿Le suena a ustedes Zebedeo? ¿Ah? Zebedeo tenía ¿cuántos hijos? Dos. ¿Quién era el otro? Jacobo. ¿A qué se dedicaban? A la pesca. A la pesca. Muy bien. Hijo de Zebedeo. Juan era hijo de Zebedeo. Su dedicación, pescador, ¿junto a quién? A su padre. Algunos socios y con Pedro y Andrés. Y comúnmente lo hacían en el mar de Galilea. En el mar de Galilea. Comúnmente lo hacía, pescaba junto con Pedro Andrés, con su padre, y ahí algunos socios, posiblemente tenían sus socios,
en ese tiempo ya. Eso dice el libro, yo no se lo puedo confirmar. Pero con su padre sí. Con su padre, con Pedro y Andrés, muchas veces salieron y comúnmente lo hacían siempre en el mar de Galilea, ¿verdad? De los socios pues está así como entre comillas. No les voy a decir acéptenlo esa propuesta o esa no está muy confirmado. Muy bien. Su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? Salomé. Su madre se llamaba Salomé. Hay probabilidades de que sea o que haya sido hermana de María, la madre de Jesús. Entonces, había un acercamiento, una afinidad familiar allí, ¿verdad? Mateo 27, 25, 55, 56 podemos encontrarlo. Despuésito lo pueden leer. Juan 19, 25. Después en el tiempo del año de la preparación, después de un año aproximadamente de seguir a Jesús, dice, fue escogido entre los 12, en el grupo de los 12 discípulos. Fue escogido. Yo pienso que eso de que ha de haber sido escogido entre el grupo de los 12 discípulos es gran privilegio. Sí. Gran privilegio. Yo me imagino yo así que me había dicho Jesús, ven Ángel, sígueme. Ay, qué bonito. Pero si él lo llamó. Ay, ¿qué es lo que está haciendo? Pero que él personalmente me había dicho, Ángel, ven, así te quiero. Vamos para allá. Muy bien. Juan fue testigo de 3 asuntos muy importantes en su ministerio, del ministerio de Jesús, que fue la transfiguración. Esto es muy importante, que también ustedes, la transfiguración, la 2, la resurrección, a él, ¿quién le podía decir algo acerca de eso? Y 3, lo sucedido en el huerto del Getsemaní. 3 asuntos muy importantes de los cuales Juan fue testigo. Y fue testigo en el ministerio de Jesús. La transfiguración. ¿A dónde sucedió la transfiguración? En el... correcto, así con seguridad. En el monte de los olivos. La resurrección. Lo sucedido en el huerto de Getsemaní. ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní? Cuando lo arrestaron. Cuando lo arrestaron. No. Cuando lo arrestaron. En el huerto de Getsemaní fue cuando lo arrestaron. Fue allí donde lo arrestaron. Ahí se veía él, estaba como apartadito con sus discípulos. Y donde llegó Judas. Ajá, correcto. Ya se acuerdan de que había estado orando. Ya había estado orando y sus discípulos también como que se habían dormido. Pero ya era todo preparación. Fue ahí el momento preciso. Dice que fue el único que fue testigo de la crucifixión. Fue el único. Cuando le dijo Jesús, Madre, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu ¿y los demás dónde estaban? El único que estaba allí. Allí, tanto amaba a Jesús que a la pie de la cruz estaba. Qué dolor haber sentido Juan. ¿Verdad que
si él estuvo ahí, también los demás apóstoles pudieron haber estado ahí, De ¿verdad? lejitos estaban. Pero estuvieron ahí, entonces, o sea, estaban, Pero o ellos estaban sí, más ¿verdad? cerca. No sé si estaban ahí en el momento de la cruz, estaba en la cruz, pero él sí presenció Sí, la crucifixión, él sí. vio a Jesús crucificado. Y María ahí a los pies, y Jesús y Juan ahí. Ya, porque pensaba que los demás sí se habían ido a esconder, como estaban escondidos cuando él se les presentó, Ujú. aún estaban así, No, ahí, estaban allá por allá. pero sí estuvieron ahí, ¿no? Ajá. Lejos, no Sí, tanto. con la más gente. Diga. Judas que lo entregó fue él el que recibió la epístola. No. Fue otro. No. Porque yo siempre tuve esa duda porque si él se ahorcó, ¿verdad? Después de se ahorcó. Oh, sí. Judas el Iscariote y aquel es Judas el Celote. Creo. Sí. Sí, una excelente. ¿Y por qué le ríe? Eso pasa siempre. Eso que ustedes se ríen, no está mal. Sí, muy bien. Ese es otro Judas, el apóstol es otro. Sí. Porque habían dos ¿Cómo se llamaba el monte donde fue crucificado? Pero sí, ¿quién? Ajá. ¿Cómo? Golgota. El Gólgota. Golgota. Yo pensaba que se llamaba Calvario, porque dice la cruz del Calvario. Yo he escuchado que Porque ella había en el camino. Era el Calvario que lo que... el Calvario de Ana fue el sufrimiento. Ajá, correcto. Eso es un título que le En dan, el pero camino, desde que empezó, que lo Eso es- llamaban, ese es el Calvario. es un sufrimiento. Desde ahí. Ay, yo Dice que el Valle de las Tres Calaveras Yo he escuchado que era de sangre, mucho decir de que el Valle de las Calaveras, porque como había muchas calaveras ahí, de muertos ahí Bueno, que pero vamos a mataban. detener, no nos vamos a detener ahí. Que está interesante, pero... Eso no es importante. Muy bien. Juan, ese mismo Juan, el que cuando era anciano fue exiliado, pues, lo exiliaron. Cuando ya él era anciano, la iglesia primitiva, el tiempo de la iglesia primitiva, que él trabajó mucho, ministró con los primeros apóstoles, la iglesia, cuando él ya era anciano fue exiliado. Ajá. ¿Está bien escrito? Fue exiliado o extraditado. Lo llevaron a Patmos. Estando en Patmos, recibió la visión. Recibió la visión del Apocalipsis. Esto ya lo sabemos. Esto ya no es nuevo para nosotros. ¿Verdad? Entonces, cuando él era anciano fue exiliado a Patmos. En la isla de Patmos. ¿Quién lo exilió? El gobierno romano. Antes había mucha cercanía, los romanos en Israel, había mucha interferencia, interferían mucho los romanos en el pueblo, por la cercanía, había mucho comercio, se movilizaban y llegaban, y había mucha movilización, mucho comercio. Entonces, de repente ellos como que se atribuían mucha autoridad. O Autoridad. porque ellos ponían sus gobernantes, ¿no? Porque algunos gobernantes que gobernaban ciertos lugares, eran incluso Mateo, que trabajaba para ellos. Trabajaba para los romanos. Trabajaba para ellos, o sea, era puesto por ellos. Aunque Mateo era judío. O sea, imponían, imagínense. Pero había un plan de Dios porque allí él iba a recibir. Todo en todo era un propósito. En Todo en todo. todo hay Sucedieron propósito. milagros ahí también en esa isla. Correcto. Sí. ¿A dónde? ¿En Patmos? En Patmos, Oh, donde sí. él recibió la picada de la culebra. ¿Quién? No. Pablo, Juan,
Pablo que recibió la picada de la luz. ¿Cuándo recibió una picada? Pero no ¿Cómo? es Patmos, sino en la isla de Malta. Malta. Ahí se está yendo muy lejos ya. Sí, ese es otro lugar. Estamos Muy bien. como a distancia No de nos vamos a confundir, ¿verdad? 40 años. Pues fue cuando él siendo anciano, por el gobierno romano, fue exiliado, lo extraditaron, lo llevaron como preso casi primero, o como, ¿cómo podemos decir? ¿Sí era preso? No sé cómo decir otra Como un palabra. rehén. ¿Ah? Como un Como rehén. un rehén, correcto, ¿verdad? Estando él ahí entonces en esta isla, él recibió la visión del Apocalipsis. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Allá en Patmos, en el Asia Menor o el Asia Mayor creo que es, fue ahí donde estaban las iglesias. Todo tenía un propósito, el mensaje a las iglesias. O sea, Dios no lleva a alguien o no permite que le suceda algo a alguien por puro gusto. Si Él permitió que estuviésemos aquí nosotros, Él sabe por qué nos trajo a nosotros aquí. A veces, A Juan se lo profetizó Jesús cuando le dijo a Pedro que a ti le dijo cuando Pedro le dijo que por qué iba Juan con ellos, ¿va? Ajá. Y que a ti si yo quiero que él viva, que no muera, que viva todo el tiempo. Ajá, correcto, sí. O sea, que a ti, que Jesús le quiere decir, preocúpate por ti mismo, no te preocupes por él. No quiero ni otra palabra que te importa. En forma dulce. En forma- En forma En suave. forma dulce se lo quiso decir Jesús. No te metas. Eso es tomándolo por lado amable. Hermano Ángel, Diga. es como, por ejemplo, yo perdí unos días de clase, ¿verdad? Sí. Pero no fue porque yo quise, sino ya ustedes saben la situación mía, ¿verdad? Oh, fue a propósito. Digo, fue un buen propósito. No, propósito. Fue un buen propósito. Pero se lo voy a decir a ustedes como testimonio para los que no saben. Ajá, diga. Pero no ahora. El pastor me habló a mí, pero él fue el pastor que me habló frente a frente y me dijo, el diablo te tiene así mismo. Pastor Humberto, me lo dijo. En sueño. Sí, el sueño. Sí, entonces ahí fue cuando vine yo y dije yo, no, pues yo voy a hablar con ella, le dije, regreso otra vez, ¿verdad? Y así fue como, yo no le di la oportunidad, o sea, él me lo dijo, el sueño. Sí, él me lo dijo. Me dijo, el diablo te tiene así. Como quien dice, pues mira, te voy a poner esto porque ya no vayas, ¿verdad? Entonces vine yo y me rebusqué más y no voy a hablar con él para regresar otra vez. Así que se lo digo como testimonio. No lo sabía, ¿verdad? No, ya ahora sí. ¿Cómo le íbamos a saber, hermano? ¿Cómo? No somos sabios. Sí, bendito mi Dios, que siga adelante. Ahora tiene que ponerse al día con todos los exámenes. De eso lo está. Es parte del sacrificio. Sí, si no, no pasa Muy bien, lugar y fecha. Lugar No le el Asia sirvió Menor, todo eso. posiblemente Éfeso, uno de los lugares, ¿verdad?, en donde se escribió el libro de Juan. Y sus fechas, aproximadamente entre los años 85 y 95 después de Cristo. Juan hizo algo muy importante que me gusta a mí, y fue que él evitó la repetición. Juan evitó la repetición. Él como que no le gustó repetir mucho lo de los demás. Él evitó repetir, que en su material se repitiera lo mismo de los demás. Por eso usted lee, usted nota la diferencia que hay entre el libro de Juan y los demás tres. Por eso dicen que los tres evangelios son todos los tres, ¿Cómo dice? Mateo, Marcos y Lucas, Ajá. y que Juan es solo, No, ¿y porque cómo él es? no lo ¿Cómo hizo. Pero hay una palabra que Que la diga, que la diga, que la diga. Si no, No, diga. quiero hacerle una pregunta. A ver, hoy han venido bien escudriñadores. Lo están haciendo. A ver, Juan, Hágale una también para que no. Juan el Bautista no es el mismo Juan de primera y segunda y tercera de no, Juan. no, no, Por favor. no, para nada. Ah, bueno, eso quería que aclarar. No, es el mismo Juan el apóstol. Juan el apóstol. Correcto. Porque Es el mismo Juan el apóstol. es bueno aclarar esas cosas porque algunas veces por pena no preguntamos y nos quedamos con las dudas. Definitivamente, ¿verdad? No es el mismo de primera y segunda, de Juan, el Evangelio de Juan, ni de primera y segunda las cartas. Las tres cartas de Juan. Correcto, usted tiene toda la razón, hermana. Le aceptamos su palabra.
Les decía que algo que me gusta de él es que él no repitió material. Por eso, ¿cuál es la palabra? Sinóptico. ¿Qué era sinóptico? Que los- Una misma idea, un mismo punto de vista. Ajá, ¿verdad? lo mismo hablar. Todos hablan lo mismo. Ajá. Entonces, Juan, el caso de Juan, dice que un 92% de su material Más sistemático. original. Mire. Su material, un 92% era original, es original. Entonces, quiere decir que él solo un 8% copió o repitió lo mismo. El cual era para la iglesia, esto para la iglesia es muy importante. Porque miró otras cosas, aprendió otras cosas, recibió otras cosas diferentes de los demás escritos, de los demás escritores, o de los demás, de Mateo, de Marcos, de Lucas incluso. Que incluso Lucas, que yo hago diferencia entre los cuatro, y yo me pongo a ver a Lucas, me lo imagino Lucas, un médico preparado, fácil de expresión, elocuente, orador, y muchas más que podemos decir de él. Entonces, tuvo que, bien fácilmente pudo haber sacado más, escudriñar su mente y trabajar como Juan, un 92%, imagínense, de su material, era intacto, era legítimo, no era copiado. La diferencia es que no anduvo con los discípulos, con los apóstoles, por eso. A ellos les contaron. Sí. ¿Verdad? Entonces, Este sí es la más experiencia. Es que ahí viene la importancia de ser apóstol. Eso lo Mateo. El apóstol, la experiencia que él cogió en ver los y aún más que fue el amado de Jesús, tuvo más conocimiento aún, porque supongo yo que Jesús le contó más cosas íntimas todavía. Correcto, porque anduvo cerca, siempre anduvo cerca de él. Nosotros que estamos estudiando como Ángel Aguilar, después de Ángel Aguilar decía esto. Nosotros no sabemos qué es lo que decía, ¿verdad? Cuando ya somos discípulos de él. Pero la manera de ponerse ahí junto con aquí. Su propósito era, Ya adelantó 6 filas. fue escrito para evangelizar. Fue escrito para evangelizar. Pero eso no convence, sino que crean en quién. En Jesucristo. ¿Miren? Que crean en Jesucristo. Pero esto trae un resultado. ¿Con el resultado de qué? De recibir. Mire, a mí me gusta esto. Vida eterna. Con el resultado, ok, muy bien, de que había un propósito lo había. Un propósito era de que era para evangelizar. Pero el evangelizar no es simplemente decirle, mira, esto y eso. No, era de presentarle a Jesús. Este propósito, que creyeran en alguien. Y ese alguien era Jesucristo. ¿Qué era lo que Jesucristo, su ministerio, todo? Y lo que hace, lo que hizo, lo que hace y lo que hará, lo por venir. Porque ellos ya esperaban el regreso de Jesús. Ellos ya lo esperaban cuando lo predicaron. Ellos ya lo esperaban, entonces también predicaban ellos. Lo mismo que nosotros hoy en día. Entonces, y mira, imagínense, y de recibir vida eterna. Incluso en sus escritos Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Mire cómo presenta a Jesús. Para que todo que en Él crea, o que en Él cree,
No se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, ahí está el enfoque. Juan se lo presenta como Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo presenta? Como Dios. Muy bien. ¿Y fue escrito a la? ¿A quién fue escrito? A la iglesia. Ajá. ¿A cuál iglesia, hermano Oscar? ¿A cuál iglesia, hermano Oscar? ¿Ah? A nosotros, hermano. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Jesucristo. ¿A cuál iglesia fue escrita? A la que creen. No, fue escrito a otro grupo, a un grupo. ¿A cuál iglesia? ¿De dónde se la estamos preguntando? La iglesia cristiana. A la iglesia primitiva, o sea, a los primeros cristianos. A ellos les escribió, a la gente, A las gentiles. a todos, a la iglesia, Y nosotros hoy es para nosotros, fue para nosotros también. Y para nosotros la iglesia, también nosotros somos la iglesia. Entonces, fue escrita la iglesia, también fue escrita para nosotros. Porque nosotros somos la iglesia también. Fue escrita, ¿usted cree eso? Sí, ¿verdad? ¿Usted cree eso, Ronaldo? Sí. Muy bien. A la iglesia, a esa primera iglesia que se empezaba a levantar y los animó y fueron a predicar. Mire, ahí está Ireneo, ahí está Policarpo. Y empezó. Y una fe bien fundamentada. Correcto, con algo real, porque él lo vivió. Sí, porque lo que sucedió, Por ende, de Policarpo fue... Por ende, los romanos trataron siempre de perjudicarle a él, como a Pedro, como a los demás. Los trataron de perjudicarlos y trataron de empañar su ministerio, porque ahí andaban, igual que otros grupos religiosos que se levantaron en esos tiempos. Esconder esa gran verdad. Ajá. Por eso los romanos se lo llevaron a Patmos, ¿verdad? Pero todo era también un propósito de Dios. Muy bien, sigamos. El tema de Juan. Y ese es el caso que, ¿cómo lo presenta Juan? ¿Cómo lo presenta Mateo? Como rey. Marcos, Como Como siervo. ya vamos. Como Lucas, como hijo Como el Hijo del Hombre. ajá, y Juan, Como Dios. aquí está. Juan presenta a Jesús como Dios. Presenta a Jesucristo como Dios. Y el Evangelio de Juan comienza diciéndonos que Jesús es Dios. ¿Verdad? 1:1. Inicia diciendo que Jesús es Dios. El inicio. Y termina diciendo que dice la declaración de quién. Tomás. La declaración de Tomás proclamando que Jesús es El Señor y Dios. Mire que Jesús es Señor y Dios. Mire la declaración de Tomás. Cuando Tomás verdaderamente vio lo que él dudaba, entonces termina diciendo la declaración de Tomás cuando dice que Jesús es Señor y Dios. Yo así escribo en la abreviatura. Pero ustedes tienen sus palabras bien correctas, porque no, después yo no le acepto una J, una S, una D. Usted no. Yo para ser más breve. Pero si usted entiende así, entonces va a entender. Ah, A claro. otro maestro sí ya no podemos hacer. Muy bien, tiene razón.
¿Verdad? Entonces, el libro de Juan nos presentó o nos presenta, iniciando primeramente diciéndonos que Jesús es Dios. Y termina también declarando con la declaración de Tomás, muy importante, mire, cómo inicia y cómo termina Juan. ¿Cómo inicia y cómo termina Juan? Y termina con la declaración de Tomás, cuando Tomás dijo, verdaderamente Jesucristo es el Señor y Dios. Creo, y ahora creo. Esto está en el 20:28. Y esto está, ¿dónde? En el 1:1. Miren. Muy bien. Con esto terminamos ya. Ahora, lo último, de que Juan tiene 21 capítulos. ¿Verdad? Nos quedamos allí. Y esta es la reunión. Ya la tengo lista. Le estoy ahorita yo solo la del miércoles. Sí, pues ya no venía. No venimos el miércoles. Muy bien, hijos míos, entonces quedamos claros, ¿verdad? Con hasta ahorita nos quedamos con el propósito, el tema de Juan, lugar y fecha. Vimos algunos datos muy importantes de Juan, la paternidad, información de Juan, y que Juan escribió a quiénes, a los cristianos. Miren, Juan ahí usted va, ¿verdad? Que Juan escribió a los cristianos en la iglesia, que era la iglesia que empezó, que inició. Entramos nosotros también. Ahí incluso estamos nosotros, ahora, era para nosotros también. Muy bien, ¿todo claro hasta acá? Una pregunta, Diga, a ver si es verdad que me la contesta y rápido. a ver si es verdad que se la contesto y rápido. Me pone ¿Por qué condiciones. escribió Juan su evangelio así, en esa forma tan diferente a los otros? Por su manera vívida, de haber andado con Jesús, por la forma en que él anduvo cerquita de Jesús, vivió el ministerio de Jesús en carne propia. El conocimiento que Y el conocimiento adquirido fue a un 100%. A un 100%. Entonces, como le conoció, ese amor en realidad se derramó en él. Conoció qué color tenía de cabello Jesús. Conoció los gustos que comía Jesús. Conoció hasta qué color de sandalias usó Jesús. Conoció tanto, me imagino yo, Ya se acostaba. que sabía perfectamente y podía decir que Jesús era esto y esto por su cercanía, por su conocimiento adquirido de su ministerio. Porque él habló muchísimo diferente. Diferente total. Y usted ve que presentó a Jesús. Presentó a Jesús. Muy bien, hijos. Fue excelente. Amén. No, esa no está escrita en la ley. Esta fue cuando los judíos fueron liberados del cautiverio que tenía el rey Asuero, creo que fue, ¿no? En el libro Esther, que los judíos iban a ser muertos por Amán. Mardoqueo era judío y Esther. Entonces ellos Por el organizaron decreto a liberar a todos los judíos para que no fueran matados.